Así que la semana que viene o la otra tiene que ser los parciales. Con lo cual no vamos a llegar casi seguro con herramienta de programación. Con herramienta no, con base de datos. ¿Se sabe por qué se adelantaron los parciales, profe? No, no sé. No sé, porque no viene, no es de Lesba el asunto. El, dice, la secretaria dice, les adjunto la última modificación a la agenda a nivel superior, la misma ya está en consonancia con los últimos cambios anunciados por el Ministerio de Educación de Cava. Es decir, finalización completa de actividad el día 22 de diciembre. En general terminaba el 29 de diciembre. Por ello, hubo que anticipar las semanas de recuperatorios. Ajá. Uh-huh. Es maravilloso. Bueno, porque encima dejan, o sea, adelantan los recuperatorios, pero después de los recuperatorios teóricamente hay clase. ¿Quién va a venir a la clase después del recuperatorio? No sé. Bueno, ¿cómo es el asunto? ¿Qué horas son? Son las 7:02. Esperen que pongo a grabar. Denme un segundo. No me hicieron acordar. Iniciar grabación. Ok, ahí está grabando, así que si quieren dar el presente. Hola María Eugenia. Hola, buenas noches a todos. Bueno, entonces estábamos. La semana del 22 al 26 del 11 se entrega, es el último plazo para entregar los exámenes, las notas de cursada con recuperatorio incluido. O sea que se nos vino la noche. Incluso a mí, que yo confiaba que iban a llegar bien. ¿Ese 22 se refiere a diciembre, profe, o ahora a noviembre? De 11, no, de noviembre. Ah, Porque en diciembre son los finales. ah, Dios mío, estamos ahí, Dios mío. No, ya estamos encima, pero aparte lo que me llama la atención es eso. El 26 se cierra, ¿sí? Pero los finales empiezan el día 13. El día 13, o sea que desde el 26 al 13 hay 2 semanas que son de cursada. O sea que en teoría hay clase. ¿Mm? Bueno, se darán temas que entrarán en el Profe, final, directamente. ¿en marzo da la clase de nuevo usted el curso? Nos Eh, vemos en marzo, hacemos de nuevo todo. ¿Por qué tan poca fe? ¿Por qué tan poca fe? No sé, parece mucho para 2 semanas. No, y bueno, ya está. Ya, ya la materia, lo que queda, ya no es. Lo que. Herramienta de programación es todo práctico lo que falta a usted. O sea, le quedan días para práctica. No hay mucho tiempo para practicar, así que bueno, ya no practicaron antes, muy difícil que practiquen ahora. Lo que tengo que hacer es mostrarle ejemplo de parcial, que es lo que estaba viendo ahora. Y no encontré. ¿Dónde corno los tiré? No lo sé. Y entonces, profe, el parcial sería el 8 o el 15, no entendí. Y como ustedes quieran, el 8 o el 15. Porque el 22 tiene que ser recuperatorio, sí o sí. O sea, puede ser la semana que viene o la otra. ¿En qué condiciones están para la semana que viene o para la otra? No sé. El tema es herramienta de programa, es base de datos. Base de datos me parece que no voy a tomar sobre el trabajo práctico, porque no van a llegar. Ya les digo que no van a llegar. Entonces, el trabajo, la entrega del trabajo práctico la voy a tener que posponer a la semana esa o las 2 semanas que quedan después del 26 del 11. Entonces ahí es
ya para definir el tema de la entrega del trabajo práctico. Y el parcial de base de datos sería que y armar una base de datos. No, pero sí, pero sería ¿en qué fecha? Sería el... No, por eso, quedan las 2 semanas que vienen. Hay que repartir. No sé cuál quieren rendir primero o si quieren rendir toda la misma semana. El día jueves 25 de noviembre es el último jueves de noviembre. Después ya salta el jueves 2 de diciembre. Tengo acá el almanaque. Y después ya salta el jueves 9 de diciembre. O sea, el último jueves que tenemos de este mes de noviembre cae 25. Después ya es 2 de diciembre y 9 de diciembre. Ajá, ¿y qué nos dice eso, Juan? Si la semana de recuperatoria empieza el 22. Profe, mi duda es la siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Si base de datos vamos a hacer el examen, pero si todavía no terminamos, ni siquiera yo en lo personal ni lo empecé al trabajo práctico como para práctica, ¿cómo hago el examen? Por eso les digo, el tema es que les voy a tener que tomar un examen que sea el diseño de una base de datos, que es el trabajo práctico que están haciendo ahora. ¿Sí? Lo que pasa es que el diseño que van a tener no es como un trabajo práctico, es más simple, es bastante más simple. ¿Sí? Yo les digo cuál es el objetivo, les defino cómo se quiere la base de datos, no es tan difícil. Lo que tienen que hacer es implementar esa base de datos. O sea, la idea es así, muy probablemente yo les traiga un diagrama relacional que tienen que implementar, pero modificado. Sobre ese diagrama relacional seguramente van a tener que agregar alguna tabla o algo, ¿sí? Para ver cómo se manejan con eso. ¿Qué le iba a decir? Profe, buenas tardes. En el caso que tengamos los dos parciales en la misma semana, sería la semana del 15, tanto de herramientas como de diseño. Yo el día 18 es el último día que les puedo tomar, o sea, esa semana, la semana del 15 al 18, es la última semana que les puedo tomar el parcial. O sea, que puede ser la semana que viene o la otra. ¿Sí? Tengo que tomarle los 3 parciales. La de estructura de datos mucho no me importa, porque es tipo múltiple choice. Esa no es ni siquiera complicada. Ustedes ya saben rendir múltiple choice y todo lo demás, y es que tener un poco de idea, no es tan la otra, la de base de datos no, la otra, digamos. Claro, la de estructura... tecnología y estructura de datos, la que tienen en el apunte. Así que mañana vamos a empezar a contestar el práctico. A ver, esperen que... Y sobre esta, ¿qué idea tiene? ¿Hacer un programa? Sí, es hacer un programita, ahora les digo. Porque si esta y la otra que es múltiple choice no es tan complicada, podemos hacer la semana que viene y tenemos una semana de changüí para hacer base de datos. Exacto. Exactamente. Y solo enfocarnos en esa, me parece. No sé qué opinan. ¿Y los finales serían después del 13? No te entendí nada lo que dije. ¿Los finales serían después del 13? Sí. La última y no lo juego más, profe. No, para que estoy haciendo un montón de cosas. Esperen. Este es el documento que nos mandaron. Este es el documento, la síntesis, ¿no? Entonces, ahí les dice. Entonces, reincorporatorio del 22 del 11 al 26 del 11. O sea, esa semana del 22 al 26 no se puede tomar. Ya los exámenes tienen que estar tomados. Los parciales tienen que estar tomados. O sea que hasta el día viernes 19 ustedes van a estar resolviendo temas de parciales. ¿Ok? O sea, la semana que viene y la otra, esta semana ya no, pero la semana que viene y la otra les queda para elegir qué día rinden cada uno. Si quieren rendir primero
herramienta de programación y después base de datos, o al revés. Pero bueno, eso lo tenemos que definir esta semana. No sé si todos cursan todas las materias, pero sí todos están en el grupo. O sea, hay un grupo general donde están todos, supongo. Entonces, no, por materia tenemos. Un grupo por grupos. materia. Sí. Ok. Bueno. Pero bueno, no sé cómo podemos votar. Yo voto toda la otra semana, todo el 15. Toda la semana del 15. Porque cuanto más practiquemos, una cosa se alimenta de la otra, para mí. Como que aprendo las en paralelo, pero bueno, no sé yo. Okay. Igual ya le aviso, el final de base de datos lamentablemente no voy a estar, porque ese día iba a faltar ya de antemano. ¿Ya está en la fecha del final? Y pero dice la semana, del 13 de diciembre al 22, y yo el 16, este año empecé a hacer teatro y actúo y no puedo faltar porque no hay obra, si no estoy. Ok, hay un tema acá. Vos estás confiando en que sea un jueves el llamado. ¿Puede ser el final un día que no sea el día de la materia? Lo normal es que sea, pero no es garantía. Pueden Ojalá, cambiar. igual yo me voy a preparar, pero bueno, si es el jueves. No, bueno, eso tranquilo. No es mala voluntad, es que no, realmente el compromiso no lo puedo dejar. No es un tema, eso lo ¿cómo se llama? Lo evalúan siempre ustedes. De hecho, yo creo que cuando yo cursé, no me acuerdo si alguna materia la rendí en tiempo y forma. Y eso que me avisaban, ¿eh? En el primer llamado, ustedes, el profesor, sabe lo que les dio, por lo tanto ajusta el final a el grupo que tuvo. ¿Sí? Con lo cual yo siempre varío los finales. A mí me pasa eso. No varío mucho. O sea, yo doy de ejemplo, pero alguna cosa sutil puede ser que cambie. Pero ahí puede haber docentes que cambien mucho la materia entre una cursada y otra, entre un cuatrimestre y otro. Entonces conviene siempre rendir enseguida. Pero yo nunca lo hice y creo que, no sé si 1 o 2 veces me presenté mal, me presenté y di mal. 1 o 2 veces, no más que eso. Y no eran materias difíciles. Di mal por cabeza de termo que soy, pero no. Pero bueno, nunca rendí. De hecho, primer cuatrimestre que cursé, ni me presenté a ningún final. El final empecé en diciembre, yo empecé en marzo, digamos, en diciembre empecé a rendir los finales. Y después, o sea, fui trasladando todo para después. Nunca me afectó. Pero bueno, muchos dicen que es mejor rendirlo enseguida porque tiene uno de los conocimientos más frescos. Entonces, listo, vemos, en la semana lo vamos definiendo. Si no es mañana, es el jueves. Está lo de programación y lo de base de datos y todo lo demás. Si no llegamos a definir, va a quedar todo para la semana del 15 al 19. Si no nos ponemos de acuerdo. Profe. Sí. Le hago una consulta. ¿Los exámenes van a ser presenciales en el sentido de en el momento de la clase o los va a dar para que los resolvamos y después lo entregamos? Sí, depende de la materia. En herramientas de programación van a tener 4 horas, una cosa así, más o menos para rendir. O sea, se los dejo que lo descarguen a las 7 de la tarde y tiempo de entrega hasta las 12 de la noche, no más que eso. El del martes es multiple choice El del martes múltiple choice, o sea que lo rinden en la plataforma sí o sí, arrancan desde las 7 y nada, quedará hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Igual va a sobrar tiempo, porque no es tanto. Y herramientas de programación, base de datos sí es más extenso. Lo que le voy a hacer es, lo habilitamos a las 7. ¿Por qué lo habilito a las 7 y no lo habilito antes y todo eso? Porque en general aparecen dudas y no quiero repetir 20 veces lo mismo. Entonces, si arranca a las 7, yo voy a estar presente. Como a la media hora van a tener un montón de dudas. Entonces vamos a charlar sobre qué les estoy pidiendo y todo lo demás. Algunos lo van a entender al toque, otros le va a costar un poco y la mayoría van a tener dudas a cuánto abarca el final. Entonces,
seguramente le voy a tener que decir, miren chicos, hagan esto, 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 esto. Lo que pido es, bueno, y ustedes hagan el diseño y hagan la implementación y hagan 2 o 3 insert, qué sé yo. Le voy a dar las pautas y todavía no lo diseñé al final. Entonces pueden algunas pautas cambiar. Pero le voy a tener que hacer una introducción presencial. Entonces voy a estar un rato, que yo, entre las 7 y las 8, seguro que voy a estar acá, mirando la nada, y ustedes pueden conectarse, desconectarse, lo laburan tranquilo en la casa. Les doy tiempo en base de datos hasta el otro día a la mañana, una cosa así. O pónganle hasta las 12 del mediodía, por decir algo. Tienen un montón, tienen tiempo de sobra para hacerlo. Profe. Sí. Disculpe, ¿se puede hacer lo mismo también con Python? No me cierra mucho. Sí, se puede hacer lo mismo, pero yo diría que no. Porque en Python es más fácil copiarse. No creo, ¿eh? Estoy estudiando bastante y no creo que sea tan fácil copiarse, porque no hay una sola forma de resolver un ejercicio. No hay una sola forma y yo me doy cuenta bastante, pero la tentación es muy grande. Lo que pasa es que si no, es un problema con el final. Igual si no lo hacen en 4 horas, medio como que... Lo que pasa es que hay personas, por ejemplo, yo funciono mejor cuando no tengo presión. Cuando tengo una presión X, o sea, no sé, lo hago pero me pongo loco. No sé cómo vas a rendir el final, que el final es presencial. O sea, el final tenés que habilitar la cámara y tenés que rendir mientras te miramos así la cara. Rendí uno en 5 minutos porque no me podía comunicar, no andaba mi cámara y entré y en 5 minutos lo rendí. Bueno. André, decime. Sí, profe, quería preguntarle hasta cuánto abarca el de herramientas, hasta clases, objetos. Sí, el tema es así. Va a haber que abrir un archivo de tipo CSV, pero no estoy tan seguro que vaya. Por la duda, estudienlo. O sea, hasta lo de CSV seguro. Clases te los voy a pedir. Pero si no lo hacen con clases, de todas formas, si lo hacen bien, pueden aprobar. Lo que voy a hacer es descontar puntos. ¿Sí? El tema es que archivo es muy relevante. Entonces, es casi seguro que es un requisito indispensable el tema de archivos. Igual, aunque planteen el programa bien y la parte de archivo esté floja y todo lo demás, pueden llegar a aprobar también. Ok. Profe, otra pregunta. En lo que es diseño, ¿nos serviría como referencia el trabajo que tendríamos que ya estar haciendo o comenzar, que sería el TP3, si no me equivoco? Sí. Ese sí. Sí. Sí, o sea, la idea originalmente fue que hicieran el TP3 y rendir sobre el TP3, pero no me va a dar el tiempo, no van a llegar. No van a llegar, seguro. Porque todavía hay que definir cuánto tiene que abarcar, encima van a estar con el tema de los parciales y todo lo demás, entonces sí, plantéenlo, arránquenlo como para practicar y todo lo demás, pero no vamos a tener la definición del... ¿por qué entre base de datos? No van a poder llegar a terminar para la fecha del examen. Pónganse que se ponen las pilas en la semana de recuperatorio y las otras 2 semanas cierran el práctico. O sea, hacemos unas clases breves y nos concentramos en el tema de práctico. Okay. Documentos, clases. Profe, perdón. Entonces, si uno hace base de datos, por lo que usted plantea, ¿estaríamos entregando los trabajos prácticos después del examen? Exacto. Okay. Exacto. Van a tener tiempo casi todo noviembre. Ahí cargué
Ahí cargué en la parte de clases un documento que se llama ejemplos de examen. Esperen que les muestro lo que es. Es bacán público. Sí, son ejemplos de final, no sé de qué fecha, pero estos son finales tomados. El final va a ser un poco más simple, el parcial va a ser un poco más simple que el final, pero esencialmente lo mismo. Si pueden resolver un final, pueden resolver un parcial. Pero fíjense, el archivo que guarda la otra se llama visita CSV, etcétera, etcétera, etcétera. Acá un archivo denominado invitados.csv. Bueno, esta parte, este era un parcial, no, este era un final. Esto no lo llegamos a practicar y no les llegué a decir. ¿Qué es? Una parte de código, yo acostumbraba a hacer esto, daba un pedazo de código con errores. ¿Qué se puede llegar a corregir, obviamente? O sea, errores o semánticos o sintácticos. ¿Se acuerdan cuáles eran los errores semánticos que eran los sintácticos? Lo semántico es Sí. hacia dónde se dirige los semánticos, y los sintácticos puede ser errores en letra, en el vocabulario, digamos. Y los Decime, semánticos, Rodrigo, tu aporte. ¿Cómo? Tu aporte, Rodrigo. Semántico tiene que ver con la estructura. Ajá. Y sintáctico, por lo que me acuerdo, ¿no? Y sintáctico tiene que ver con el uso correcto de cada expresión, de cada palabra. El sintáctico tiene que ver en realidad con el mal uso del lenguaje en sí, la sintaxis en sí, el lenguaje en sí. Y el semántico tiene que ver con la lógica. Perfecto. Ahí quedó más claro. Me gustó más eso. Sí, señor, Juan. ¿Quién ganó entonces? No ganó nadie, pero bueno, no usaron palabras muy catedráticas para mi gusto, o sea, Ganamos todos. parecen políticos ustedes definiendo. Sí, está bien, Juan fue el más preciso y sigue más acá. Obviamente, los errores, lo que tiene que pensar es esto: los errores sintácticos se los canta el compilador. ¿Por qué se los canta el compilador? Porque no entiende. O sea, cuando ustedes escriben algo que no se entiende, no es que no se entiende, que no lo entienden ustedes, porque ustedes lo escribieron. Es que y pusieron un error de ortografía. Puede no ser de ortografía, o sea, puede ser que, por ejemplo, mezclaron, o sea, escribieron todo bien, pero, por ejemplo, hicieron una asignación inversa. O sea, acá, por ejemplo, ven que TMP es igual a L sub I. En vez de poner TMP igual a L sub I, pongan, qué sé yo, 5 es igual a L sub I. Y 5 es un literal, entonces no se le puede asignar, no se puede hacer una asignación de memoria a un literal. Entonces, eso también es un error de sintaxis, pero no es, o sea, si lo leen no ven por qué lado está el error. Pero evidentemente el compilador se da cuenta. Entonces, si el compilador se da cuenta es porque es un error sintáctico. Es un error de sintaxis. Eso significa que está mal redactado el código. Está el código mal redactado. Son los errores más fáciles de detectar, porque el mismo compilador se los tira. Ahora, hay errores que son de lógica. Como decía Juan, hay errores que son de lógica, que ustedes ven el código y el código anda, compila, lo traduce, lo ejecutan y de repente se cuelga. ¿Por qué se cuelga? Porque hicieron una operación que bajo ciertas circunstancias falla. O que no tiene lógica, esencialmente. O sea, hicieron, por ejemplo, hicieron un for o un while, vamos a suponer, hicieron un while donde evalúan un dato de entrada y se olvidaron dentro del while de pedir que ingresen el dato. Entonces se queda ahí colgado. Eso es un error de lógica. Sí, decime, Juan. Quería hacer una pregunta, pero también, o sea, se pueden dar los errores de indentación, que parecen tontos, pero son sintácticos. Ahora funcione. Son sintácticos los errores. En el Python, los espacios están incluidos dentro de la sintaxis. Son cuatro caracteres de lugar, ¿verdad? No, puede ser uno, pueden ser dos, no importa, siempre que tenga el mismo criterio. O sea, cuando el Python ve una estructura, sí, mira si inmediatamente abajo hay una diferencia en el indentado y toma como referencia el indentado que está establecido. Y listo, ya está. Toda la estructura que sigue,
todo lo que está dentro de la misma estructura tiene que estar en ese indentado. Ok, o sea que si yo tomo 3, tiene que ser siempre 3. Si tomo 4, tiene que ser 4. Exacto. Entonces va a tomar como referencia la primera indentación, porque es lo primero que va a compilar. Exacto. Es más, si vos te confundís, vos decís, a mí me pasa, por eso siempre en el editor habilito que se vean los caracteres invisibles. Claro. Porque a veces se mezcla sin querer en el editor, ustedes están editando, modifican algo y apretan el tabulado. Claro. Y algunos editores agregan espacio de prepo. O sea, yo lo tengo establecido así, de que me agregue espacio, pero a veces se confunde el editor porque analiza mal el código que levantó y cuando aprieto el tabulado me agrega un tabulado. Entonces, o sea, eliminamos la Python, pero metimos la indentación. ¿Cómo? Eliminamos la llave, o sea, cuando se creó Python eliminaron la llave, pero metió la indentación. Sí. Es mucho más ordenado el código de Python, por ese motivo. Claro. Es mucho más fácil de leer. Sí, simplifica mucho el tema de no tener que andar haciendo llaves y todo eso. Exacto. Bueno, entonces sigamos con esto. La idea acá es que detecten, acá dice, hay 3 errores del siguiente código, hay que decir cuál es la corrección, obviamente en la línea donde está el error, y identificar identificar qué tipo es, si es sintáctico o semántico. O sea, si es un error de sintaxis o un error de semántica. Yo, por ejemplo, vi ahí, creo que el if le faltan unos 2 puntos, por ejemplo. Por ejemplo, exacto, sí, acá le faltan 2 puntos, es un error sintáctico. Exactamente. O sea, después de cada sentencia van los 2 puntos siempre. Sí, es una sentencia, sí. Miren este es un error semántico. ¿Se dan cuenta? Es difícil darse cuenta de esto, no es imposible. Porque nunca le dio valor a la J. Claro. ¿Cómo que nunca le dio valor? El foro, acá está la J. ¿Siempre le asigna a la variable inicial de la lista? No entendí, ¿siempre la asigna? A la I, que sería del rango del principio al final, la N. La I siempre acá la lo que está haciendo es L es igual a LI y siempre es lo mismo. Puede ser. No me quedó muy claro lo que dijiste, pero puede ser. No, a mí tampoco me quedó muy claro, pero una idea. Es muy elemental el error, pero lo que pasa es que por ahí es difícil de escribirlo. No es muy difícil, cuando se lo describe es una tontería, pero es muy difícil verlo. Juan, cortame un cachete el micrófono. Ahí sería, profe, para I en el rango de 0 a n-1, y después otra vez para J en el rango de I a n, y ahí si hay que es L o 1, si L sub I es mayor a L sub J. ¿Qué me estás leyendo el código? Es lo que estoy pensando, ¿no? Algo así. Ok. No, el problema es cuál es el error que tiene acá. No sé si le quedó claro a todo. O no sé si lo dijeron. Al final, no, pero la verdad que no me quedó claro. Es muy tonto el error, pero fíjense, TMP es una variable auxiliar. ¿Para qué se usa la variable auxiliar? Para almacenar el valor de L sub I. ¿Por qué el valor de L sub I? Porque no lo tenemos que perder. ¿Sí? Entonces, después que almacenamos el valor de L sub I, que lo tenemos guardado, que ya no nos importa el valor de L sub I, lo que hacemos es mover el L sub I al L sub J y romper el L sub J. Es al revés, es L sub I igual a L sub J, así no se pierde el valor de J, porque el valor de LI ya está guardado en TMP. Está mal el intercambio, está mal el subíndice, es un error semántico grave, pero darse cuenta es un error, es un problema porque, más que nada, I y J suena muy parecido y uno no pensaría en los subíndices que están, pero si uno mira y se representa en la cabeza qué es lo que está haciendo, L sub I lo está guardando en TMP, pero después pisa el valor de J, de la posición J. ¿Para qué? Tendría que haber guardado la posición J si la iba a pisar. Entonces no, significa que está al revés.
Es L sub I igual a L sub J. No así como está. Es un Claro, error. inclusive si lo vemos así, se guarda dos veces el mismo valor, porque de primero le da E igual a L sub I, después TMP, que ya previamente lo había guardado con L sub I, lo vuelve a guardar nuevamente. Exacto. Y se pierde el valor de J. Porque L sub I queda con L sub I y L sub J queda con L sub I también. Entonces, ¿qué pasó con el valor que tiene en la posición J? Se perdió. Chao. Entonces esto no solo no ordena, sino que destruye aparte. Aparte de no ordenar, destruye. Si no, si estuviera bien hecho, sería un ordenamiento de intercambio. El método de ordenamiento más berreta que hay. Pero sin embargo es más simple de implementar. Profesor, una pregunta. Y ahí, por ejemplo, la variable temporal, ¿no tiene que estar siempre del mismo lado? ¿Por qué? Programa? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que estar del mismo lado? O sea, para establecer un orden, me parece mucho más coherente. No, porque el orden te lo dicta la lógica. Acá TMP es una variable auxiliar, es una variable temporal, que guarda un valor en forma temporal. Una vez que vos hiciste las operaciones, necesitas volver a capturar el valor que tenías en el temporal. Entonces, ¿cómo haces? No, está bien, entendí mal, está perfecto. Y a TMP le almacenás un valor es porque en algún lugar vos necesitas usar el valor de TMP, aunque sea para mostrarlo. Algo tenés que hacer con TMP. Entonces, sí o sí, o si no está asociado a una instrucción en la cual se envía ese dato en forma externa, tiene que estar asociado a una expresión. Y eso significa que tiene que estar del otro lado del igual. Ok, gracias. Ahí es como que se contradice TMP es igual a L sub I. Y después dice L sub J es igual a TMP. O sea, el último de todo me refiero. ¿Y qué pasa? Y ahí es como que se contradice porque primero dijo que TMP es igual a L sub I. Ahí, ¿no es cierto? Sí. Y abajo de todo... Sí, pero no estoy comparando acá. Acá no estoy comparando si son iguales. Ajá, ok. Estoy asignando el valor que estaba en L sub I, lo estoy asignando a un temporal, para no perder ese valor. Y una vez que L sub I, acá cambio el valor de L sub I. L sub I es igual a L sub J. Entonces, el valor de L sub I se pierde, pero estaba en temporal. Ahora sí, lo vuelvo a poner en J. Hago un swap con esto. Con esto se hace un swap. Sí. Se supone que ustedes lo vieron en programación lógica cuando vieron ordenamiento. Y lo vieron en estructura de datos cuando vieron ordenamiento. ¿Saben lo que es un swap? En teoría, en la práctica, es otro tema. Pero ese es el método burbuja. No, este no es el método burbuja. ¿Cuál es ese, profe? Este es el de comparaciones. Compara los valores entre el primero y el anteúltimo con el que le sigue y el último. Ah, está bien. Agarra un elemento, compara con todo lo que le sigue. Agarra el siguiente elemento, compara con todo lo que le sigue. Agarra el siguiente, compara con todo lo que le sigue. Así sucesivamente. Avanza de a uno y J recorre todo lo que le falta. Y avanza uno, J recorre todo lo que le falta. Y lo que hace es comparar. Y si encuentra que están desordenados, los ordena. Entonces, es un método simple de codificar, pero no es demasiado bueno. Ahora, en un vector de un tamaño limitado, va como piña, diría mi cuñado. Lo que no me doy cuenta, ahí ya lo vi. ¿Cuál es el otro error de sintaxis? ¿Cuál es el otro error que está? Yo creo que el otro error está en la segunda línea, ¿no? Efectivamente. Porque está mal definido, no está definiendo una lista, sino está haciendo otra cosa. Ahí... Sí, estoy usando una variable que no existe. No está definida. Entonces da un error sintáctico. Lista no está definida. ¿Pero por qué no está definida? Porque empieza con L mayúscula y acá es L minúscula. Ahora, este cambio que se hace acá es medio al cohete, digamos, es nada más que para llamarlo L. Esto está de adorno. Es nada más que una molestia. Está para meter un error y usar L. Pero L y lista son el mismo. Son dos referencias a la misma estructura. Entonces, cuando cambio los valores de L, cambio ya los valores de lista. Por más que lo devuelva, los valores de lista ya están cambiados. Porque no vienen, creo que no vienen por referencia. Bueno, de todas formas, acá hay un error sintáctico. Ok,
Y acá se debe programar una clase en Python con los siguientes atributos y métodos. El método lista, que pertenece a la clase y es un atributo que contiene una lista de valores numéricos. El init, que tiene que cargar la lista a partir de un archivo. Un archivo que tiene números enteros, ni siquiera lo pueden usar como un CSV o lo que sea, pero como tiene una lista de números enteros, es un archivo con números, nada más. Lo tienen que abrir. El único que les pide acá que el nombre del archivo se tiene que pasar el nombre del archivo mediante parámetros. O sea que init, aparte de pasarle como parámetro el self, o sea, de recibir el self, va a recibir un nombre de un archivo. Y ese es el nombre del archivo que va a tratar de abrir para cargar la lista. Después el método ordenado inverso, que es un método de ordenación como este, pero invierte, lo ordena al revés. O sea que acá le cambian el signo, lo corrigen, le cambian el signo y anda eso. Pero lo tienen que implementar como método. Ahí. Acá lo único que tiene que hacer es agregar el self y después L igual self.lista. Y listo, ya está. No viene lista por parámetro, viene self. Y mostrar es un método que permite mostrar la lista. Esto es una tontería. Una tontería, están los ejemplos de los ¿cómo se llama? De los apuntes y todo eso. Se ve que era medio flojo el curso por eso que tomé eso. Después acá, ¿cuál es este? Lo mismo. Hay una función que tiene errores, pero acá los errores son medio graves, son medio complicados estos errores. ¿Sí? La función es primo, que recibe un valor y un divisor, para saber si es primo este valor. ¿Y por qué? Recibe el divisor solo porque es recursivo. Entonces, si no existe el divisor, le asigna 2. Arranca desde 2. El primer divisor que arranca es el 2. Entonces, cuando ustedes llaman a divisor, llaman a es primo, tienen que pasarle el valor que quieren saber si es primo y none. Acá se podría haber puesto divisor igual a none y ya no. Y no hace falta pasar otro parámetro. El otro parámetro ya es por defecto. Si valor es menor que 1, retorna falso. O sea que no puede ser primo. Si divisor es mayor que la raíz del valor, la raíz cuadrada del valor, ya se sabe que es divisor. Si el resto de valor dividido divisor es 0, se sabe que no es primo. Entonces acá tendría que devolver un falso. Acá está un error de lógica. O sea, ahí hay un error de lógica. Si divisor es igual a 2, salta, se fija, si el divisor es igual a 2, lo divide por 3. Toma como divisor el 3 y se fija si es divisible por 3. Y si no es 2, le suma 2 al divisor que tiene. Entonces va a ser por 5, por 7, por 9. Entonces, si no viene ningún divisor, o sea, si viene none, se fija si es divisible por 2. Inmediatamente pregunta si es divisible por 3. Y después de hacer el por 3, ya empieza por 5, por 7, por 9, etcétera, etcétera, etcétera. Y así va arrancando. En teoría lo que hace es eso. Acá hay un error. ¿Dónde más hay un error? ¿Ven algún otro? Este es otro error. ¿Cuántos errores? Hay 3 errores, me falta uno. Este es otro error, ¿se dan cuenta? La mayúscula. Claro, exacto. Y falso. Y el otro es este. Este es el otro error. Este es difícil verlo. Es muy difícil verlo. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está? Ya, ¿dónde digo? Acá donde marqué, acá. Ahí. Le falta un igual al lado. Exacto. Estoy asignando el none a divisor. Claro, Entonces, no compara. No estoy comparando, exacto. Porque si no tendría que ser un igual igual como este. Confundí el operador. Usé el operador de asignación. Esto es un error. Y este error creo que es sintáctico. Entonces el único error semántico que está acá es este.
que tendría que devolver falso. Porque al ser el divisor dar resto 0, significa que no es primo. ¿Está? Significa que no es primo. Si llegó a la raíz del número, si superó la raíz del número, ya no se divide más, ya se sabe que el número es primo. Entonces devuelve un verdadero. Pero si encuentra que un valor se divide por un divisor y me da resto 0, significa que no es primo. Porque le encontré un divisor. Entonces, listo. Es falso. Y si no, hay que seguir viendo, a ver si se puede dividir por otro número, y así sucesivamente. Realice un programa que solicite el ingreso de valores enteros positivos, el ingreso finaliza con un valor 0, obtenga, mostrar todos los valores primos ingresados, utilizar la función del punto 1 corregida, hay que usar esta función, eso de maldito me parece que fue. Y si hay primo, cuente cuántos valores ingresados son menores al menor de los primos. Hay que encontrar el menor de los primos y ver cuántos de los valores que se ingresaron son menores al menor que los primos. Entonces tienen que armar una lista con todos los valores ingresados para después recorrer y ver cuántos de los que ingresaron son menores. Porque hasta no terminar de ingresar todos los valores no saben cuál es el menor de los primos. Hasta que no llega al último. Y el último, ¿cuál es? El 0. Cuando ingresan el 0, finaliza la carga y ahí tienen que... Hay que mostrar. Dice, mostrar todos los valores primos ingresados utilizados función corregida. No sé si hay que guardarlo en una lista esto por ahí. Iba a convenir guardarlo en una lista si es primo y guardar todos los que ingresan en una lista y después muestran esta lista que son los valores primos y muestran de esta lista todos los valores menores al menor de los primos. Tienen que hacer, hay una función que es min, un método de las listas que es min, lista.min, paréntesis, y del valor mínimo. Entonces, si tiene una lista de primos, ponen primos.min, por ejemplo, y se llama primo en la lista, primo.min, ya le dice cuál es el menor, sin necesidad de andar buscando. Este es una guachada, este ejercicio, pero se los tomé porque eran medios malditos el curso. ¿Sí? Después de esto, léanlo ustedes a ver cuánto entienden. Y bueno, no hay más. Esos son ejemplos, son algunos ejemplos que fui encontrando. Por ahí puede ser, si hoy a la noche o mañana me hacen acordar y no lo hago, voy a buscar si tengo ejemplo un poco más reciente. Ahora, ¿cómo va a ser el parcial? No lo sé. No lo sé. El tema es que la parte de archivo, me parece que voy a hacer algo así, como los parciales que están acá, o sea, no abrir archivos, sino cargarlos. O voy a dar la opción. Es decir, hay que procesar una lista de valores. ¿Sí? Si lo hacen con un archivo, va un punto más. Y si no, lo ingresan. Pero el resto un punto. Entonces, listo. Como para asegurarse, bueno, abren un archivo. Probablemente no sea un valor. Sean 2 o 3 valores, que yo, no sé. Nombre, edad y peso. O nombre, edad y DNI, qué sé yo. Y hacer algo. Profe, No sé. ¿ese es un examen que dio el cuatrimestre pasado? ¿Este examen? Sí. No, lo di hace un montón. No es ninguno de estos del cuatrimestre pasado. Por eso, háganme acordar y veo los que les di en los últimos cuatrimestres, a ver qué les di, como para que tengan más ejemplos. Igual no puede subir ese para ir practicando. Está subido, lo estoy viendo en la plataforma. ¿Este que usted está mostrando ahora lo subió? Está en la plataforma, mirá. Ah, no lo vi todavía. Perdón. Se llama HDP, ejemplos de examen. Bastante HDP los ejemplos de examen. ¿Sí? Entran ahí a documento y en clase lo tienen. ¿Dónde está? HDP, Después lo 8 me dan tranquilo. Bueno, vamos a la clase de hoy, igual la clase cortita. No es mucho, pero es más que nada una demostración. Le damos el apunte. No es muy larga ni nada, pero tampoco. Esta clase es nada más que para que vean algo más y prueben algo más, como lo de abrir el MP3 de la clase pasada y todo eso, que son tonterías que al que le sirve por ahí se copa y empieza a investigar por su cuenta. Pero les muestra cómo se trabaja con archivos binarios, cosas por el estilo. Bueno, esto
es también muy interesante, mucho más que el de la clase pasada, pero no los voy a obligar a hacer nada con esto porque hay un problema con esto, que es que no sé, y estoy casi seguro, no me acuerdo Juan, pero creo que no está cursando base de datos, creo, no estoy seguro. Entonces, puede ser que tenga alumnos que no estén viendo base de datos todavía, entonces no van a poder probar esto. Pero es un ejemplo de cómo conectarse a una base de datos MySQL. ¿Qué base de datos MySQL? Ustedes hicieron en la materia de los jueves, hicieron una base de datos MySQL, que es la que tuvieron que hacer para probar. La de los videos, del videoclub. Entonces, bueno, la idea es usar esa base como ejemplo. Entonces viene una introducción primero. Que es, yo tengo un lenguaje de programación que es el Python. Y tengo un motor de base de datos que es lo que más me sirve para almacenar datos, mucho más que el Python. En todo caso, el Python lo usaré como interfaz, como para hacer una aplicación en la cual yo muestre de una forma lógica los datos que están almacenados en la base de datos. Pero la base de datos es casi irreemplazable en la cuestión de utilizar o de modelar cuando el ámbito de los datos es complejo. O sea, si yo tengo estoy relevando ¿cómo se dice? Un circuito de datos. Generalmente los circuitos de datos son complejos, no estaba hablando de un archivo. O hay en los ejemplos de los finales y todo más, van a ver que hay un archivo de invitaciones. Bueno, solo invitaciones. Entonces eso no hace falta tener una base de datos. Porque lo que hay que anotar es buscar en la lista de invitados a ver si el que me está presentando está admitido. Entonces, si está admitido, bueno, nada, se registra. Esa sería la idea. Entonces, que creo que está en el parcial, en el práctico me parece que está también un ejercicio parecido. Ahí no tiene sentido tener una base de datos. ¿Cuándo tiene sentido tener una base de datos? Cuando la estructura de datos es compleja. Entonces, ya tengo que necesitar un administrador de base de datos. Un administrador es otro programa. Es otro programa que me da un servicio por el cual me permite interactuar con esos datos. Pero él se encarga de administrar el almacenamiento y la recuperación de esos datos. O sea, tanto almacena los datos, permite darlo de alta, modificarlo, como recuperarlo. Incluso eliminarlo, ¿sí? El alta, baja, modificación y consulta. No es el único caso de una herramienta externa que puede dar un servicio y que uno puede utilizar. Hay un montón de cosas. Para eso, en general, se puede, más que nada, generalizar el tema y entender lo que es una API, que es a lo que vamos a tener que recurrir para conectarnos con la base de datos. Una API es un diseño de rutinas hechas para un lenguaje especial o al cual se pueden acceder desde un lenguaje utilizando algún protocolo de comunicación simple. Por ejemplo, si es un servicio web con el request, en el caso de Python, el request es como que hace una conexión por HTTP. Entonces, para recuperar una página o algo, ustedes envían un mensaje, efectivamente, envían un mensaje por HTTP y esperan una respuesta. Después elaboran lo que corresponde a esa respuesta. Entonces, también existen servicios que no se comunican por HTTP, que se comunican a través de un puerto específico y responden de una forma específica, y eso tendrán una API propia. Entonces, puede ser que la API sea específica del lenguaje. Por ejemplo, para MySQL, Java tiene su propia API, Python tiene su propia API. ¿Por qué? Porque se comunican con un puerto especial, que es el 3306, si no me equivoco, ¿sí? Que es el que les dice cuando ustedes se van a conectar con el administrador, con el manager. Le dice localhost en y le da un número, creo que es 3306. Bueno, ese es el puerto por el cual se comunica el MySQL. Y se comunica a través de un determinado protocolo. Y ese protocolo está almacenado en una rutina que pertenece a Python. En el caso de, obviamente, conectarnos vía Python. Entonces necesitamos utilizar una librería para aprovechar los recursos de la API de MySQL.
Ese sería el tema. Entonces, acá tiene un esquema muy fácil de cómo funciona una API. En este caso es una API web, o sea que funciona por HTTP o aparentemente, aunque es un diseño general, está medio como enfocado a los servicios HTTP. Por ejemplo, Google tiene un montón de APIs para distintas cosas. Facebook tiene APIs para validar usuarios. Entonces, no sé si han visto ustedes que por ahí entran a una página, qué sé yo, y ven algo, ven un artículo y le sale una cartel que dice, bueno, por ejemplo, para descargar un archivo, dice, bueno, suscribirte o validarte por Facebook o validarte por Google o lo que sea. Como Google, Facebook, etcétera, etcétera, hace control de usuarios en teoría, en la práctica no es eso, pero bueno, hacen como una especie de control de usuario, uno tiene que dar ciertas credenciales como que garantiza que es un usuario válido. Entonces, da como servicio Facebook, Google, una API en la cual uno desde el sitio que tiene organizado, toma datos, usuario y clave en realidad incorpora un frame que es de Facebook, ni siquiera uno ve cuál es el usuario y cuál es la clave, sino que incrusta un código que es de Facebook y espera que el usuario acepte y inmediatamente después Facebook nos dice los datos del usuario. Nos entrega ciertos datos del usuario, validando que es el usuario que dice ser. Entonces, sirve como permiso de entrada para controlar quiénes ingresan. Ese servicio, esa API, se trabaja a través de cierto protocolo, cierta forma. Se consensúa quien otorga la API con el que va a usar la API. En general, el que otorga la API lo hace genérica y dice esto se usa así, 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 arreglate. Y lo deja libre. Pero tiene todo el servicio elaborado atrás. Con lo cual uno no se tiene que preocupar, en este caso, por ejemplo, de hacer un control de validación. Acepta control de validación como un servicio externo. Si ya está diseñado para una aplicación y esa aplicación me da ese servicio, listo, lo aprovecho. Entonces, eso es una API. Acá tienen un ejemplo, tienen un sistema corriendo en la parte de backend, o sea, en parte del servidor, una API diseñada que es un conjunto de rutinas que otorgan a través de un puerto respuestas según lo que le envíe el administrador de la API, ¿sí? Y aplicaciones que se comunican con esos, que incluyen ese administrador de API para interactuar con esta API, ¿sí? Y recibir los servicios del backend. Esa sería la idea, bastante fácil. No es ni siquiera. Es más complejo explicarlo que lo que es, ¿sí? Entonces, bueno, ahí esto es una introducción a qué cornos son las API y todo lo demás. En el caso de Python, implementa un protocolo de comunicación con las bases de datos que es genérico. Entonces, cada implementación o cada librería que es de una base de datos en especial, lo que tiene que hacer es normalizar cierta forma de comunicarse con la base de datos, nada más que eso. Entonces, crea como una especie de capa de abstracción. Entonces, para Python es transparente. Python espera que haya un servicio y que responda de una determinada forma. Listo. Después se encarga toda la rutina. La rutina se encarga de conectarse, enviar los certificados, recibir los datos, devolvérselo a Python, etc. Bueno, la interfaz es esta, la Database API. Esa es el estándar. Dentro de este estándar tienen conectores para cualquier tipo de base de datos. Si es una base de datos estándar. Si no es estándar, no. A lo mejor no existe. Pero si es una base de datos estándar, o sea, puede ser, no necesariamente va a ser gratuita, puede ser una base de datos no gratuita, pero puede incluir API gratuito, una API gratuita. Entonces, por ejemplo, Oracle venden el servidor de Oracle. Pero si ustedes tienen un servidor corriendo o hay una empresa que tiene un servidor corriendo y le dice, bueno, te doy el puerto al que te tenés que conectar, la clave de acceso, todo, te creo el usuario, yo utilizo una API para conectarme a esa base de datos y puedo crear una aplicación que guarde los datos en esa base de datos, ¿sí? Y la librería es gratuita. El Python de por sí es
es una herramienta que es gratuita. Entonces las librerías que se comunican con Python son gratuitas, se las carga uno. Lo que único que tiene que tener uno es acceso a un servidor. ¿Y quién se hace cargo de darle ahora lo que bueno, el que compró el servidor, el que compró la base de datos, ¿sí? No el que da el servicio, el que compró la base de datos. Bien, en el caso del ¿cómo se llama? Del MySQL, existen un montón de conectores, existen un montón de, o sea, vienen evolucionando, vienen saliendo distintas versiones a través del tiempo. Muchos ya quedaron obsoletos completamente y hay alternativas, no necesariamente. Yo la que conozco como estándar, digamos, la que más documentación encontré es esta, PyMySQL. Tampoco busqué demasiado. Vi que había 2 o 3, qué sé yo, pero la mayoría de ejemplos estaban en esta. Entonces agarré, cuando la necesité, la bajé, la instalé, me fijé cómo conectarme, listo, ya está. Hice un proceso que se conectaba con una base de datos MySQL, traía los datos y listo, ya está, es lo único que me interesaba. Entonces, anduvo, listo, ¿para qué me la voy a complicar? Es un conector muy simple. El tema es que hay que instalarlo. Y acá viene la parte, cómo se instalan las librerías de Python. Porque este MySQL, aparte de ser un conector con la base de datos, es una librería. Es un conjunto de rutinas que están hechas en Python. Entonces, ¿cómo hago para instalarlo? Con un programa auxiliar que nos da el Python, que es el no sé cuánto, no tiene el nombre acá. Tiene un nombre, PIP. No me acuerdo la que significa. Que es un comando. Estas son las iniciales del servicio que hace, que es el comando que se utiliza para instalar librerías. No sé si por ahí alguna interfaz de programación lo automatiza, no lo sé, yo lo hago siempre a mano. Simplemente me fijo si el pip está instalado y si no lo instalo, lo descargo. Como manejo Linux, es el comando de instalación de Linux, el sudo apt-get install pip3, listo, se instala. El tema es que el pip también es compatible con la versión de Python 3, pero si estuvieran las dos versiones corriendo, Python 2 y Python 3, muy probablemente pip se acomode para la versión 2 y haya que instalar un pip 3 para la versión 3. Entonces, en general el nombre es pip 3, el de la aplicación, ¿sí? Pero puede ser que en algún caso especial esté instalado el pip solamente. Cualquiera de los dos es válido. Lo que hay que hacer es fijarse acá con pip3 -b, desde la ventana de comando, ejecutarlo, o sea, abrir la ventana de comandos del Windows y escribir pip3 -b. Entonces, esperen que vamos a hacerlo simple. Voy a compartir la terminal. Ahí está mi terminal, ¿sí? pip3 -b largo. ¿Sí? Y ahí le tira la versión de pip y para qué versión está instalada. Python 3.8. Si yo ejecuto pip -b, muy probablemente me diga que para la versión... Ah, no, también, la misma. En este caso también. Pip es lo mismo que pip3, en este caso. O sea, cualquiera de los dos comandos a mí me serviría. Entonces, pip install py, MySQL, etcétera, etcétera, me instalaría la herramienta, ¿sí? Profe, ¿usted está compartiendo pantalla o entendí mal? Ah, perdón. No sé por qué no lo compartí. Sí, no se abrió. Esperen que no sé por qué no se compartió. No se puede compartir la pantalla. No sé, a veces hago macana, se me bloquea. Esperen que lo abro de vuelta la terminal y lo comparto de vuelta. No. Es como que, no sé, algo,
Sí, a veces me manda una macana, no sé qué, y me bloqueo yo solo la compartida. ¿Eh? Listo. Poné, espérenme un segundo, ¿eh? No se vayan. ¿Ahí apareció? Sí. Sí. Ahí se ve. Sí, Estaba como el penado 14 haciendo seña y nadie me escuchaba, ¿no? Se lo escucha, profe, y se ve bien ahora, sí. Sí, ok. Entonces, yo lo que decía, que si escriben, vamos todavía. Tengo un día fatal hoy. pip3 menos b, les contesta ahí qué versión de pip tiene. ¿Sí? En este caso, pip3 es lo mismo que pip en mi máquina. O sea, si yo tiro el pip es lo mismo. O sea, pip3 y pip es la misma aplicación. Pero puede haber aplicaciones distintas. Que uno sea para la versión 2 y otro para la versión 3. ¿Mm? Y lo que le decía es, si ustedes ejecutan esta orden, ¿sí? Pip o pip3 install PyMySQL, les instala ¿cómo se llama? La librería para conectarse a MySQL. Yo ya la tengo instalada, entonces ya me dice que ya está satisfecho. El requerimiento ya está satisfecho. Entonces, listo. Está instalado acá. No me lo va a dejar instalar porque lo tengo que remover primero para instalarlo después. No lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, listo. Chao. Salvo. Tengo que detener la presentación. ¿Ok? Bien. Eso sería... El pip3 es para instalar las librerías. Espérenme a ver si sale de vuelta la compartición. Sí, ahí salió. Entonces, bueno, esta es... Bueno, acá agrega... Acá lo ejecuta de Python 3. Esto es lo que recomienda el pip. De todas formas, ustedes acá tienen el enlace. Pueden ir a la página y consultar. Está en inglés. Pero van directamente a la página de GitHub, donde está la librería, que es open source. Incluso pueden ver cómo está hecha y todo lo demás. Y ahí les explica, en el README, les explica cómo tienen que hacer para instalárselo, que esencialmente es esto. Así que por el caso lo mismo. Entonces lo que tienen que hacer es instalarlo. Para después utilizar la conexión, lo que tienen que hacer es esto. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. db va a ser una variable, es igual a PyMySQL. Esto es el PyMySQL, es la clase que está incorporada dentro de esta librería. ¿Sí? .connect para conectarse. Este es el método de conexión. Y los parámetros que hay que pasarle son estos. Fíjense que no son parámetros posicionales, sino que son referenciados. Le tiene que decir cuál es el host, cuál es el usuario que se va a conectar, cuál es el password de ese usuario y cuál es la base de datos a la cual se quieren conectar. ¿Sí? Yo esto lo cambié en el ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo, pero lo cambié porque, nada, estuve jugando y de hecho password 123 infringía la regla de seguridad de MySQL. MySQL me exigía una mayúscula, una minúscula, un símbolo y una letra y al menos 8 caracteres de largo. Bastante hinchaguinda para crear la password. Así que tuve que inventar una password grande. En mi máquina, esto es mío, ¿no? Pero bueno. Cuando hacen la conexión, una vez que están conectados, pueden pedir un cursor. ¿Qué es un cursor? Es lo que sería la conexión con una tabla temporal. ¿Sí? Entonces, la tabla con la que se conecta en realidad se denomina cursor. ¿Sí? Eso es para recuperar o para enviar información. ¿Cómo recuperan información? Ejecutando comandos en SQL. Por ejemplo, acá hay un comando.
Cursor execute select version. Esto es un comando de MySQL. ¿Qué les va a devolver? Le va a devolver una tabla con un solo campo donde les dice el número de versión. Para recuperar el dato, o sea, para que les devuelva el dato, tienen que recurrir al cursor. El cursor está conectado con la base de datos y espera recibir órdenes de decir, bueno, envíame los datos. ¿Sí? Entonces, una vez que este cursor ejecuta un comando, envía datos. Puede ser que envíe un solo dato, o puede ser que envíe todos los datos, o una cantidad determinada. En este caso, fetch one trae un registro. ¿Dónde almacena ese registro? En data. ¿Qué va a ser data? Puede ser una lista o un diccionario, depende cómo ustedes trabajen. En este caso es una lista. Data es una lista. Si muestran data van a ver que tiene los valores, pero ustedes no saben cómo se llaman los campos. Los campos son lo que tendrían definido acá. En este caso es un campo sin nombre que va a tener la versión. Acá hay un ejemplo ya, el mismo ejemplo ya implementado. Se importa la librería PyMySQL, se le importa, se crea un objeto llamado DB, que es la conexión con la base de datos. Se crea un objeto cursor porque yo con esta conexión puedo tener un montón de cursores, puedo conectarme con montones de tablas, o hacer montones de consultas o montones de tareas con la misma conexión. Cada acción va a ser un cursor distinto. Entonces, en este caso estoy abriendo un cursor. Le estoy diciendo que me genere un cursor, o sea, un canal de comunicación para enviar comandos. Que ejecute este comando, que me devuelva los datos y muestro el dato que me devolvió. Después hago un close para cortar la conexión. Si el programa termina, la conexión se corta automáticamente. ¿Sí? En la instrucción del PyMySQL está la forma de cortar la conexión. Si no, igual se corta. Acá hay otro ejemplo, y este es bastante más complejo. Y este ejemplo tiene más que ver con lo que hicieron en base de datos. Ustedes, si estuvieron practicando realmente con el práctico de base de datos, crearon la base de datos de video y almacenaron películas con alquileres. Entonces esto trabaja con los alquileres, nada más. Pero obviamente los alquileres están relacionados con las películas, porque lo que se alquilan son películas. En realidad son copias de películas. ¿Sí? Pero a través de los alquileres yo sé quiénes son los socios que me alquilaron, yo sé qué películas alquilaron, qué copias alquilaron, y esas copias qué películas son, y las películas qué actores y qué directores la dirigieron. Entonces, trabajando con los alquileres, puedo conectarme con todo, digamos. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con la clase XY. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a implementar? Vamos a implementar una clase que nos permita hacer algunas tareas. Vamos a definir cuáles son las tareas, qué métodos, qué comportamiento va a tener esta clase. En principio se necesita de una conexión. La conexión se hace en forma externa, no la hago acá, la podría haber hecho acá la conexión. Pero le tendría que haber pasado los datos de conexión, cuál es el servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la dejé afuera la conexión. Lo que almaceno acá es una referencia a la conexión. Forma parte de la clase. Y los datos, porque voy a leer datos de los alquileres. Los datos pueden ser variables, puede ser una lista, puede ser lo que sea. Ahora vamos a ver. Init lo único que hace es tomar una conexión y almacenarla. Y después llama al método dependiente. ¿Qué es el método pendientes? Me trae los alquileres pendientes, o sea, los alquileres que no tienen devolución. Solo eso. ¿Cómo sé que alquiler no tiene devolución? Porque la fecha de devolución está en nulo. La fecha de devolución está en nulo. Entonces, lo que hago es, en el método pendientes, declaro un diccionario. Acá trabajo con un diccionario, no con una lista. Hago una conexión. O sea, creo un cursor a través de la conexión, mejor dicho. Estaba diciendo cualquier cosa. Porque me olvidé de mostrarles esto. Cómo hace la conexión. Esto es la parte principal del programa.
antes de instanciar la clase, ¿sí? Acá hace la conexión. db es igual pymysql.connect, localhost, root, 1, 2, 3, todo lo demás, pero acá la clase de cursor que quiero que me traiga es un diccionario. Esto es una palabra, un tipo reservado, ¿sí? Y está en la documentación. Con esto le digo que cuando me devuelva los datos, no solo me va a traer los datos, sino aparte me va a traer el nombre de cada uno de esos datos, o sea, el nombre asociado a cada dato, o sea, el nombre de la columna. Entonces, si voy a pedir número de alquiler, me va a venir con el nombre del campo. El nombre del socio me va a venir con el nombre del campo, etcétera, 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 ¿sí? Hago la conexión, tengo una variable para las opciones, que la voy a teclear, y acá tengo un objeto A, que es un objeto de la clase alquileres. Alquileres es la clase que voy a diseñar. Entonces, bueno, estábamos en la parte de alquileres. Listo. Entonces, alquileres se conecta. Lo primero que hace es agarrar la conexión y la guarda. Y después llama pendientes. ¿Qué hace pendientes? Pendientes crea un cursor y ejecuta un comando. Este comando. Selecciona el código de alquiler, la fecha le da un formato, el apellido y el nombre del socio, la cantidad de días. Esto le pide al SQL que calcule cuántos días hace que lo tiene alquilada la película. No hay ninguna de vuelta en la base de datos, les comento. Igual yo hoy agregué 2 para probar a ver si andaba bien la conexión. Y cuenta cuántas líneas, cuántos registros de alquiler tiene por código de alquiler. Por eso usa un group by, ¿ves? Código, fecha, socio y días. Agrupa por estos 4 campos. Entonces cuenta dentro de cada alquiler cuántas películas se alquilaron. ¿Sí? ¿Cuántas películas se alquilaron? ¿De qué tabla la trae? La tabla de alquiler unida a la tabla socio para saber quién es el socio y el detalle de alquiler para ver qué películas, cuántas en realidad, cuántas películas alquiló. ¿Sí? El where es que la fecha de devolución sea nulo, el agrupamiento y el orden. Ordenado por la cantidad de días de alquiler. O sea, el que más me debe, el que más tiempo hace que me alquiló, va a aparecer primero. Y hace un fetch all. Fetch all, eso significa recupera todos los datos y los guarda en la tabla de datos. ¿Para qué? Para después mostrarlo, obviamente. Lo va a tener acá en datos. Para mostrarlo. Entonces hay un método que muestra el alquiler. Este es un alquiler determinado. Me interesa más que nada esta. Muestra datos. Esto muestra lo que contiene datos cuando los datos son la tabla de todos los alquileres. Entonces me hace una encabezada ahí, ven, alquiler, el número de alquiler, el nombre del socio, la fecha de alquiler, la cantidad de días que hace que alquiló y cuántas películas alquiló. Y formatea la salida. 3 espacios, un número de 3 espacios con 0 a la izquierda para el código del alquiler. 20 espacios para el socio, un string de tamaño siempre, como va a ser una fecha, va a tener 10, 12 caracteres, no sé cuánto tendrá, hay que ver el formato como es, pero siempre va a tener el mismo tamaño, entonces por eso no se le asigna un tamaño. En este caso, menos 20S es 20 ajustado a izquierda. 4i, un entero para los días, 4 dígitos, un entero de 4 dígitos, 4 columnas va a usar, pero no va a ponérselo a la izquierda como en este caso. Y acá 2 dígitos para la cantidad de películas. Entonces, hasta 99 películas por alquilar. Es una bestialidad. Normalmente va a ser 1, 2, 3, 4 películas, no creo que llegue nunca a 10. Pero bueno, de todas formas se deja 2 lugares. Y acá se muestran, fíjense, reg, ¿qué es reg? Reg toma datos, este diccionario y lo enumera. Lo transforma en algo parecido a una lista, a un conjunto, no una lista, sino una secuencia numerada. ¿Sí? ¿Está? Entonces, datos tiene como índice el número de registro, pero acá lo asigna al valor i. Entonces me va a devolver la posición que tiene y el registro completo, o sea,
todo lo que tiene cada línea del diccionario, o sea, cada registro sería. Y muestro I, que me va a dar un número, que es un número ficticio, es un número de orden, digamos. Empieza desde 0, porque el primer dato enumerado va a ser el 0. Y va a cambiar, si yo voy eliminando, me lo va a enumerar de vuelta. Así no importa, me lo muestra en el momento. Son las opciones para ver en el momento. Me muestra el dato socio dentro de reg es el registro. Este es el campo y este es el registro. Este es el campo fecha dentro de este registro, el campo día dentro de este registro y el campo can dentro de este registro. Estos campos los sacó de la consulta este. Código no lo usa, pero fecha sí, socio sí, día sí y can también. Lo único que no usa es este código. Ahora podemos ver por qué no lo usa, pero bueno, no lo devuelve. Hay un método muestra que muestra un alquiler donde se le proporciona un número. ¿Sí? Se verifica si el número es menor a la cantidad de alquileres que hay en datos. Eso es una validación, porque para que la persona no escriba cualquier número, si escribe el 38 y hay 4 alquileres, que no haga nada. Entonces, valida eso. Entonces, se fija cuál es el alquiler en esa posición, arma una conexión y hace un select para ver el detalle de ese alquiler. O sea, qué número de copia es y qué título es para saber qué película es. ¿Sí? Esto puede traer varias películas. Si es un alquiler de 2 películas, 3 películas, 4 películas, puede traer varias películas. Entonces lo que hace es imprimir el alquiler, la fecha, el socio, los días de alquiler y la lista de películas. La lista de películas la saca de acá, de esta consulta. Entonces, estos datos ya los tenía almacenados en datos, pero esto lo acaba de traer. Y cada vez que yo consulto por un alquiler, me va a mostrar los detalles de este alquiler. Y en algún lugar me tiene que dar la opción para devolverla. Ahora lo veo. Acá está el método de devolución. De vuelta. Se toma los datos que están almacenados. Acá viene un código, que es el código que yo pienso devolver. Se toma los datos de ese código. Se crea un cursor y se hace un update. Update para actualizar la fecha de devolución con la fecha actual. Entonces, si yo digo devolución, me actualiza ese alquiler, el cual elegí, con la fecha actual. Entonces, como que devuelve la película. Es eso. Donde el código de alquiler sea igual, y acá hago un %i con un format, con el código. Ok. Se hace un commit para que se confirme esta orden, y si me cuenta que hubo un valor mayor que 0, fíjense que estoy viendo cuántos registros se afectaron. Esto lo que hace, el execute hace un update. Va a actualizar un solo registro porque hay uno solo que tiene ese código, pero podría poner un update que actualice todo, que devuelva todo, por ejemplo. Y me va a decir cuántos alquileres cuántos registros se actualizaron. Es eso nada más. Si es que lo necesito para algo. En este caso es para verificar si hizo actualización o no. Entonces me dice alquiler devuelto, y si no me da mayor que 0, que hubo un error. Y se hace un input para una pausa. Esto es solo para una pausa. Bien. Y acá está el código. Es como una especie de menú. Si la opción está en blanco, para que entre, acá cuando la opción está en blanco, y la opción no es Q ni Q, eso significa Q de quitar, va a estar dentro de este ciclo. O sea, va a quedar dentro de este ciclo hasta que se presione una Q. Q es para salir. Se limpia la pantalla. Acá hay una parte importante. Este comando no existe en Python, entonces hay que implementarlo. ¿Cómo se implementa? Acá tiene CLS. Se verifica si el sistema es un sistema POSIX. Eso significa si es un Linux. Se llama el system y se ejecuta el comando clear. Esto limpia el terminal. Y en Windows es un CLS. El comando que se tiene que ejecutar se llama CLS. Entonces, esto lo único que verifica es a través del
de la librería OS cuál es el nombre del sistema que se está ejecutando. Si es un POSIX, es un Linux. Es un Unix, mejor dicho. Es una... El POSIX es un... No me sale el nombre. Es un estándar, no es un estándar, es una convención de denominación de sistemas operativos que abarca todos los derivados de Unix, los POSIX. Y si no, asume que es Windows. Entonces manda un CLS. Si hubiera sido Android es un POSIX también. Eso no sería. Si fuera otro sistema, no sé, bueno, habría que reconocer a ver qué nombre tiene. Hay que ver OS Name que devuelve. Y ver cómo se limpia la pantalla en este caso. Pero bueno, ahí se adapta si se está ejecutando en un Linux o en un Windows. Se limpia la pantalla. Se pide por un número de alquiler. Se toma como un número de alquiler. Se muestra ese alquiler. ¿Sí? Perdón, vamos al principio porque ahí me salté. Este es un cartel que se muestra. Alquiler es pendiente, muestra los datos, o sea, todos los alquileres que están, y se pide que se indique el número de alquiler que uno quiere ver, revisar, o Q para salir. ¿Está? Con Q se sale del sistema. Y si no, se tiene que ingresar un número. El 1 me muestra el alquiler 1, el 2 me muestra el alquiler 2, y así sucesivamente, según cuántos alquileres haya. Si es numérico lo que se ingresó, se asume que es un alquiler. Entonces se limpia la pantalla, se toma ese número de alquiler, se muestra el detalle del alquiler del objeto A, o sea, se invoca el método de mostrar alquiler para ver el detalle del alquiler, se imprime una línea de guiones como para separar, y se pregunta, si presionan la D, es para devolver esa película. O con Q sale del sistema. Y si no, cualquier tecla vuelve al menú este. Si la opción no es espacio y está dentro de D, significa que voy a devolver. Entonces se llama al método de devolver el alquiler. Se devuelve el alquiler ese. Entonces se tiene que volver a cargar los pendientes. Devolví un alquiler, ese alquiler no tiene que figurar más. Se cargan de vuelta los pendientes. ¿Por qué se cargan los pendientes y no los saco de la lista? Porque puede estar trabajando alguien en otro terminal. Entonces, capaz que está devolviendo y bueno, entonces cada vez que yo hago una opción, me carga de vuelta. También por eso puede llegar a fallar esto. Que yo quiera devolver un alquiler que se devolvió por otra terminal. Entonces, cuando trata de actualizar, me dice, hubo un error. Che, hubo un error en tal, porque lo devolví yo. Bueno, es eso. Bien, cuando se sale con el Q, se imprime el cartel finalizando y se cierra la conexión. ¿Sí? Y acá tienen bibliografía para chusmear. Hay un montón. ¿Qué es la DB API? Acá les explico un poco mejor qué es eso. El repositorio de PyMySQL. Después, más ejemplos de cómo se trabaja con esta conexión. Eso es por si quieren hacer una aplicación con MySQL. No creo que la vayan a hacer ahora, pero no estaría de más. Investiguen por ese lado. Otro ejemplo más. Y después, bueno, esto hace referencia a la librería System, que es la parte de borrar la pantalla. Ahora vamos a la parte más importante. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, creo que está bien. No, sí, no. Bueno, vamos a chusmear esto entonces. Acá tengo el SQL Developer. Cuando aparezca, cuando se le ocurra aparecer. Profe, una consulta. Para pasar en limpio, ¿cómo hacemos para saber si tenemos todos los, digamos, plugins de MySQL en la computadora? No entendí eso. Y cuando, primero que nada, lo que tenés que hacer es ver, o sea, copias el programa tal cual, lo guardás. Cuando lo vas a ejecutar te va a decir que la librería PyMySQL no está. Entonces ahí abrís la ventana de comandos, el CMD de Windows,
y escribís pip. Ok. Si no encontrás el pip, bueno, hay que googlear para ver cómo instalar pip. No sé para Windows cómo es. Yo tendría que ver a eso. Cómo instalar pip en Windows no tengo ni nada. Y ahí es donde uno pone pip install PyMySQL y ahí eso lo instala. El pip es el instalador de librerías para Python. Profe, si sale ahí el localhost 3306 y te pide la clave y entras al workbench, ya ahí significa que está bien, ¿no? O sea, que está todo Sí, instalado. exacto. Ok. O sea, si copias el código y lo ejecutás y en la ventana ya te sale la lista de alquileres, significa que está bien. Que están dando joya. Ok. Ok. Bien, entonces, acá lo único que les quiero mostrar es que yo tengo una base de datos, esta base de datos de BRMS la hice hoy, porque no la tenía. Donde está la base de datos. Es lo mismo que tenían que haber hecho ustedes. Acá hay 2 alquileres de vuelta. Este alquiler y este alquiler. Para que vean que son 7 alquileres, pero hay 2 ya devueltos. Entonces, en teoría, no me tendrían que salir en el programa, porque esos ya están devueltos. Bueno, el detalle de los alquileres, bueno, todos los demás datos de la base de datos, qué sé yo. Para mí, mi base de datos se llama DBRMS. El tema es que localhost yo lo tengo con el usuario root, pero le di permiso cuando creé la base de datos completa. ¿Sí? ¿Detectaron el error que faltaba? ¿Cuál era el error que había en las órdenes? O sea que nadie creó la base de datos. Y no llegaron a detectar cuál es el error porque no crearon la base de datos. Eso significa que no me dan bola. Bueno, no importa. Ok, sigan nomás. ¿Qué hice para no usar mi usuario y mi clave? Creé un usuario Ricardo, que no es root. Creé un usuario en localhost, o sea, en esta máquina. Y acá le agregué la clave. Esta es la clave. eva@1234556. Lo primero que se me ocurrió. En realidad pues, se me ocurrió otra cosa y me echaba frío y al final quedó eso. Probando quedó eso. Le garanticé todos los privilegios en la base de datos de BRMS, o sea, la base de datos de las películas, a Ricardo. O sea que yo como Ricardo me voy a poder conectar a esta base de datos. A ninguna otra, a Grafana, a Motorhome, me voy a poder conectar, porque solo tengo permiso para entrar a BRMS. Lo que sí tengo, todos los privilegios, o sea, puedo crear base de datos, puedo borrar, puedo hacer lo que quiera, pero en esa base de datos. Y hago un flush, flush, cuando uno lo ejecuta, recarga los privilegios para que tenga efecto inmediatamente. Sí, decime, Juan. Yo, cuando instalé el mail SQL, me daba la opción de crear usuario root y usuario estándar. Y creé un usuario estándar. Yo quería entrar con el usuario estándar, pero sin embargo solamente me da la opción root. Por eso le preguntaba, pero está bueno lo que usted hizo. Yo que aparte del root, creó otro usuario, digamos. Lo que tenés que darle la orden para darle privilegios a la base de datos al usuario del otro. Al otro le tenés que otorgar privilegios. Si no, eso es lo que... Porque yo pensaba que me iba a dar la opción, o sea, cuando entras que te dé root, o sea, entras como root o entras como usuario estándar. Tipo yo como Linux, yo que cuando uno carga Linux te da todos los usuarios ahí. Y ahí está el usuario. Hay un tema que depende del sistema operativo y depende del servicio, la forma en que ustedes, como el MySQL se supone gratuito. Antes era open source, pero ahora no, ya no es más open source, ya es gratuito solamente. Pero el script, como es bastante rústico, digamos, se arman scripts de instalación. ¿Qué es un script de instalación? Es una secuencia de comandos del sistema operativo para instalarlo. Entonces, si ustedes instalan el LAMP, el SWAMP, el WAMP o el Corno o el XAMP o el que sea, capaz que tiene, según la versión, un script distinto. Entonces le da distintas opciones. Entonces, como todo se puede programar vía consola, o sea, ustedes incluso pueden entrar en MySQL vía consola si quieren. No lo voy a hacer, pero pueden entrar.
O sea, la ventana de texto, ¿no? Desde la terminal. Ya todo se programa desde ahí, en el script de inicio. Ajá. Entonces puede ser que le dé. Yo, cuando lo instalé, a mí no me daba ninguna opción. Me preguntaba la clave del root, nada más. Y Sí. arreglate. Así es, Solo ya, arreglate. ahorita bien, sí. Por eso, sí. Ok, entonces listo. Ahí creé un usuario y le di. Eso para saber por qué, ahora cuando yo haga la conexión, por qué existe esa conexión. Ok. Bien. La base de datos está. Vamos al programa. Les comparto el programa. Un toque nomás. Este es el programa implementado. A ustedes no les va a servir este programa porque en realidad sí, la otra parte del código sí, pero es lo mismo que tienen en el apunte. Lo mismo. Lo que cambia acá es la conexión. Bueno, ese es el código. Copié literalmente lo que dice o sea, hice control C, control V del PDF. Tuve que cambiar acá, en la conexión. Ahí está. Entonces, localhost, usuario Ricardo, no es root, es Ricardo. La password, la que puse ahí, es @1234556, porque se me ocurrió con la E mayúscula, porque me obliga. La base de datos, le digo cómo se llama la base de datos. En vez de BD RMS le puse DB RMS, bueno, es pavada. Bueno, y la clase de cursor que quiero, esto, bueno, es otro tema. Pero estos son los datos de conexión. Esto le tengo que poner. Si estuviera en una máquina externa, iría a la IP 2.3306, que ese es el puerto de conexión. Entonces se conectaría por la red al otro servidor. En este caso, pero tendrían que tener acceso desde afuera. Tendrían que asignar desde MySQL usuarios con acceso externo. Por ahí el root, como medida de seguridad, solo se puede conectar como localhost. O sea, se tienen que ir a la máquina donde está instalado el MySQL y entrar ahí como root. Si ustedes quieren hacerlo vía remoto, no lo pueden hacer. Tienen que ir al servidor, conectarse al MySQL y decirle que root tiene los permisos para ingresar de forma remota. Les lo tienen que asignar ustedes a mano. Hay varias formas de hacerlo. Por comando y más que nada en la configuración. Los permisos se dan en un archivo de texto. Pero bueno, no importa. Ya es un poco complicado. Listo. El código está implementado. Ahora lo que tengo que hacer es ejecutarlo. Entonces lo ejecuto. Ahora le voy a mostrar la ventana de ejecución. Porque acuérdense que yo no puedo compartir la pantalla acá porque no entra. Vamos al terminal. A ver si es este. Sí. Eso es lo que me muestra. Me dice alquileres pendiente y me tira los alquileres que están pendientes. Me dice, bueno, el alquiler 0, el alquiler 1, este número 0, 1, 2, 3, 4, estoy marcando ahí, cualquier lado estoy marcando. Estos números que están acá, estos son ficticios. Este es el número de orden que le asignó el Python. Este es el socio real. Esta es la fecha en que se alquiló, que está registrado el alquiler en el año 2019, y esta es la cantidad de días que pasaron. Como no se devolvió, desde esta fecha pasaron 904 días. Esto me dice la base de datos, no lo calculó el Python. El base de datos hizo el cálculo y me devolvió la cantidad de días. Esto es una operación de la base de datos, no está hecho en Python. Y bueno, me dice cuántas películas están alquiladas. Pero por ejemplo, vamos a poner, quiero ver este Broslowski, este alquiler, ¿qué película alquiló? Entonces, el número de alquiler 2. ¿Sí? Enter. Y ahí me dice, alquiler número 2 de Kai Broslowski, ¿qué película alquiló? La copia 3 de la película Los Cuatro Fantásticos. Si yo quiero devolverlo, si presiono la D, se devuelve. O sea, presiono la D, se va a devolver esa película. Si presiono Q, salgo del sistema. Y si presiono una tecla, vuelvo a los alquileres. ¿Sí? Entonces, si presiono cualquier tecla, Enter, por ejemplo, vuelvo acá. ¿Sí? Voy a ir de vuelta al 2. Acuérdense, Kyle Broslowski copia Los Cuatro Fantásticos. Le voy a poner la D de devolver. ¿Sí? La voy a devolver. Entonces, listo. Alquiler devuelto. Cuando vuelvo ya no está más. Se supone que está devuelto.
De hecho, si voy a la base de datos, vamos a la base de datos un toque. Una ventana. Esto es Oracle. Si yo voy a ver acá en cabecera, tendría que figurar que está una más de vuelta. Era este. ¿Cuál era? Este creo. ¿Qué hora es? Este es el que devolví. 20:35 me tomó. Son 20:36 horas. Esta es la devolución. Esta la hice hoy a las 6 de la tarde. Estas son pruebas de hoy a las 6 de la tarde. ¿Sí? Fíjense una cosa. Vamos a hacer para jugar nomás. Esto es alquiler cab, fecha de evolución. Update alquiler-cab set fecha de evolución igual 0. A ver si alquiler cab lo escribí bien. Espero que fecha de evolución también lo haya escrito bien. Bueno, F9 para ejecutar. DBRMS, alquiler cab no existe. Alquiler. Ah, lo tengo que poner con mayúscula. Lo tengo que poner tal cual. Alquiler cab. Y fecha de evolución, tengo que fijarme bien cómo se escribe. Fecha de evolución. F mayúscula y D. Es así. Ahora sí, a ver. Ahí está. 7 filas. Me actualizó todas las filas. Ya sé que muchas estaban en nulo, pero yo las borré a todas. ¿Sí? Voy a hacer un commit por las dudas para que se garantice que confirmo la operación. Y si voy a ver acá, hago actualizar, me muestra que están todos en nulo. ¿Sí? Ahora vamos a ver una cosa. Vamos a... Acuérdense, yo había devuelto y ahora hice como que no devolví nada. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta a la terminal. ¿Esta es la terminal? No, es la otra. Esta es esta. Bueno, me aparecen 4, pero yo no actualicé la pantalla. Entonces voy a elegir uno cualquiera, el 0, por ejemplo. Voy a ver el 0. ¿Sí? Vamos a suponer que yo vuelvo, a ver si me lo actualiza. No, este es una F, cualquier cosa. No, no me lo actualiza. Vamos a devolver la 0 para ver qué pasa. La voy a devolver. Al devolverla, le va a actualizar la fecha y va a recargar los alquileres. ¿Sí? Alquiler de vuelta. Va a recargar los alquileres. Cuando vuelva hay más alquileres. No está más la que era 0 originalmente, no está más. Pero están los otros que yo devolví. Si voy a ver la base de datos, voy a ver que la 0 está de vuelta y que todas las demás, esas 6, están sin devolver. Fíjense cómo en la base de datos yo lo veo de otra forma. ¿Pero por qué? Porque veo todos claves. Veo la clave del usuario, la clave de la copia, la clave de la película, ¿sí? Y la fecha. Y acá me sale el nombre, la cantidad de días alquilados y la cantidad de películas alquiladas. O sea, lo que me está mostrando es una vista lógica, es una vista externa, no como está diseñada la base de datos. El diseño de la base de datos me lo muestra el administrador. Si yo fuera un usuario que utiliza la base de datos, solo tendría mi conocimiento de la base de datos, sería eso. Sería, en la base de datos está almacenada la cantidad de días, y los días se actualizan. No sé por qué, pero se actualizan. Todos los días cambia. No sé por qué, pero en realidad no sé qué lo está calculando en el momento. Para mí, yo lo veo como que están los días registrados, los días que pasaron desde que se alquiló. Entonces, la vista externa es distinta a la que se utilizó para diseñar. Entonces, bueno, vamos a ver de vuelta a la base de datos. Van a ver que hay uno devuelto, debería haber uno devuelto, y todo lo demás en blanco. A ver, el SQL, permitir. Esto era como había quedado, ahora cuando aparezca. O sea, cuando yo actualicé todo a nulo, quedó así. ¿Sí? Pero yo acabo de escribir, como el usuario no refrescó, está trabajando con su copia de los datos, necesito reejecutar la consulta. Cuando ejecuto la consulta veo, esta era
el alquiler cero. El que era alquiler cero. Fíjense que el código de alquiler era otro. Yo ni siquiera el código de alquiler que veía en la aplicación era el código de alquiler real. Era un número cero que era un número arbitrario porque era el que más días hacía que estaba alquilado. ¿Sí? El 12 del 5. O el que menos días. No, perdón. Uno de los que menos días llevaba alquilado. O sea, el que está ordenado. Estos son los que más días llevan alquilado. Bien. Y ahí está devuelto. ¿Se entiende? Perdidísimo, profe. Si quiere le miento, le digo que sí, pero me perdí ya cuando empezó a tirar fecha de parciales. Ah, bueno. Pero toda la clase es mucho. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Nada. Esto es un ejemplo. No los quiero obligar a que esto forme parte de un examen ni nada, porque ya esto está a un nivel que es mucho más de lo que yo hubiera esperado. ¿Está? Yo sé que por ahí muchos de ustedes no llegaron a este nivel, por ahí no lo tenían visto. Pero en algún momento, si les interesa engancharse y quieren interactuar, hacer una modificación, ya tienen la estructura para interactuar entre el Python y la base de datos. De hecho, incluso es más, si ustedes plantean una base de datos, no sé, para algo de su laburo, digamos, vamos a suponer, yo quiero una base de datos que, por ejemplo, no sé, para llevar el registro de las cartas que llegan, no sé, lo que pueda hacer, que no existe en la base de datos, lo llevamos en un Excel. En vez de llevarlo en un Excel, quiero llevarlo en un motor, en un MySQL, me lo instalo y me instalo el Python. Y me hago un programa que ya me haga todo automático. Entonces yo lo cargo ahí y lo manejo todo del programa. Entonces ya tienen como para hacer un pequeño programa, implementar una pequeña aplicación en un lenguaje con una base de datos. Ya se están acercando al diseño de aplicación. Lo que les queda es nada, desde ahí crecer y crecer y crecer. Pero este es el pie, es la base fundamental como para empezar a entender cuál es el proceso de creación de aplicaciones. Eso es la idea. Ahora, esto no forma parte del parcial, esto no forma parte del final, no se lo voy a tomar, no le voy a tomar nada de SQL, nada. Es una demostración para que vean, por un lado, lo de base de datos, para qué sirven las bases de datos, que se supone que ustedes no entienden. Pero si no queda la duda, bueno, acá hay una demostración de cómo, a través de un pequeño programita, se interactúa con una base de datos. Ok. Y la otra es de herramienta de programación, decir, bueno, el Python es una estupidez, ¿qué? Para armar listas, no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido hasta hoy. Y acá me conecté con una base de datos y empecé a hacer cosas. Esto se puede escalar. ¿Sí? Y es bastante fácil escalarlo. Esencialmente es bastante simple. Pero es simple ¿para qué? Para alguien que se puso a diseñar la base de datos, que entendió cómo hacer en el MySQL la base de datos y que viene siguiendo las clases de Python. No le digo que sea simple para todos. ¿Sí? Muy probablemente para el que se ponga las pilas será fácil. Sí, decime, Juan. Profesor, una aplicación bastante inmediata que seguramente vamos a tener son las aplicaciones, precisamente. Para hacer apps. O sea, el hecho de usar las bases de datos con Python la vamos a aplicar cuando hagamos aplicaciones. O sea, Claro. para hacer... Exacto. Fíjate una cosa, yo vivo, no te digo que hago mucho, pero nosotros usamos en mi laburo, interactuamos con muchas bases de datos. ¿Por qué? Porque yo laburo en el SENASA y en el SENASA nosotros tenemos nuestra base de datos en Oracle, pero hay muchos sistemas que son externos y que nosotros accedemos a la base de datos. Por ejemplo, hay aplicaciones que cierta área, en vez de encargarla al área de sistema, porque el área de sistema no da abasto, no es tan grande como se debería hacer, para lo grande que es el SENASA, el área de sistema no es tan grande. Y aparte, se tercerizó mucho, se había tercerizado mucho. Entonces, hay aplicaciones que son mantenidas por organismos externos, organismos regionales que la bancaron ellos, o organizaciones internacionales que los bancaron ellos al proceso. Entonces, son diseños externos,
que tiene una base de datos estándar. Entonces yo me conecto a la base de datos y traigo los datos. Entonces hago explotación de datos. Para eso migro datos de una base de datos a otra base de datos. ¿Y con qué lo hago? Con Python. Antes lo hacía con una aplicación que se llamaba Pentaho, que es open source y todo lo demás. El Pentaho era fabuloso, estaba hecho en Java. Fabuloso. Hasta que empezamos a ver, yo empecé a ver que se rompía cada 2x3, el mantenimiento era complicado, tenías que andar haciendo cursos para entender. En cambio Python, nada, me siento y lo hago. Es más natural para mí programar. Entonces empecé a migrar yo por mi cuenta todas las cosas a Python. Entonces tengo un montón de procesos que corren, está tan croneado, todos los días corren automáticamente, se conectan a la base de datos, traen novedades, las procesan y las suben a otra base de datos. O hacen ciertos procesos, cosas complicadas. Usted está más enfocado en todo lo que es backend, entonces, su trabajo. Sí, aunque a veces tengo que hacer cosas de front. En realidad yo, por origen, trabajo en cualquier área. Claro. Menos por ejemplo, en soporte, no. A ver. Si alguien dice, che, la máquina no me anda, bueno, vamos a ver, que se va a ver un tema, pero es la parte esencial. La parte de bajo nivel hace mucho que no la toco. O sea, antes del año 2000, digamos, yo laburaba, hacía aplicaciones en C y interactuaba mucho con el hardware. Pero, nada, fui y laburaba en Clipper y qué sé yo, entonces trabajaba con los dos ámbitos. Pero fui dejando esa parte. Y lo de redes me saturó un poco. O sea, todo lo que es administración de sistema y todo eso, no estoy en tema. Lo que es los Blade, las hojas, la conectividad, los racks, los servidores, toda esa porquería, claro, lo que es un sysadmin, yo nada, no entiendo mucho de eso. No me gusta. Hay cosas que no me gustan. Y hay otra parte que no me gusta, que es esencial. Hay un ámbito de sistema que es lo que es el análisis de, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? El análisis funcional. La parte de análisis funcional. Que está relacionado con el diseño de software. Entonces, hacer modelos, hacer UML, todo eso. Bueno, yo sí lo entiendo, qué sé yo, porque interactúo, pero no me gusta. No me gusta. Entonces nosotros tenemos gente que se dedica a relevar sistemas. Entonces se plantea, hay que hacer un sistema para tal cosa. Bueno, listo, va un líder y toma los datos, a ver, se fija, diseña la base de datos y tiene 1 o 2 chicos desarrolladores, algún experto en base de datos que prepara la base de datos, los desarrolladores hacen el código, bueno, listo, lo hacen. ¿Ok? Y sale. Bueno, esa parte a mí no me gusta. Esa parte. Yo siempre laburé en grupo interdisciplinario. O sea, con abogados, con contadores, con veterinarios, con ingeniero agrónomo. Entonces, nada, siempre en explotación de datos. Entonces, bueno, me da por ese lugar. Me da por ese lugar ahora. Pero no soy especialista en datos, no soy especialista en nada. Soy más del palo del código. Entonces, si se puede resolver con código, yo lo hago. Si no, por ahí no. Esa es la idea. Ahora, el ámbito de la informática es tan amplio que hay mucha gente que es recontra experta en informática y no entiende de codificar. Lo entiende, ¿eh? Y vos lo miráis, son masters. ¿Vale? Los sysadmin que yo conozco, que están ahí, los de seguridad, te vuelven loco. Te explican todo y vos decís, wow. Ahora vos le tirás 2 líneas de código y le decís, mirá, yo hice una... No me hablé de eso. Yo no entiendo eso. Bueno, yo no programo. Ok, no programa. ¿Está bien? Es otro tipo de lógica. Entonces, nada. Es tan amplio el rango que no se puede abarcar todo. Entonces lo que le toca, le toca. Bueno, ¿alguna duda, consulta? ¿Algo? ¿Les debo plata? No, profe. Bueno. No, lo ideal, profe, sería ya poner, digamos, la fecha como para organizarnos. Okay. Por lo menos para tener eso en claro. El resto es un quilombo, pero bueno, eso tenerlo en claro. Sí. Muy bien. ¿Semana que viene o la otra? No sé. Dígame. Prefiero
En mi caso, no sé qué opinan los demás. La semana que viene no, la otra. El 15. La otra, profe. Sí, yo también prefiero el 15 de todo. No hay una aplicación para votar. No, entonces vamos a hacer así, tentativamente es el 15, excepto que mañana o pasado o algo haya una avalancha de personas que digan, no, prefiero el 8. Pero viéndolo, me parece que ya va a quedar fijo todo en esa semana, me parece. Vamos a tener toda la semana 3 exámenes. Sí. No, estructura de datos la pueden rendir tranquilamente la semana que viene, eso no hay problema. No es tanto. Eso si quieren hacerlo el martes que viene, la estructura de datos, bueno, mañana lo charlamos, pero puede ser que una semana no otra, porque es un múltiple choque, ¿no? El problema es herramienta de programación y base de datos. Ok. Y de herramientas tenemos que entregar los dos trabajos prácticos, antes del fin de mes. Claro, sí. Exacto. Digamos que la semana del 22 al 3 de diciembre, una cosa así, sería ya para redondear el tema de la entrega de trabajo práctico. Y es así, chicos, es así. No deberían trabajar como negros, o sea, deberían haberlo hecho con tiempo, pero bueno. Es así. Es así, se dejan todo para lo último. Se junta todo después al final. Algo, sí, dígame. Los escucho. No, por mi parte ya está, profe. Yo tenía una duda. Ok. Bueno, listo entonces, chicos. Si no hay ninguna duda, ni consulta, ni nada, listo, nos vemos la semana que viene en esta materia. Y los que cursan estructura nos vemos mañana. ¿Mm? Dale. Perfecto, buenas noches. Bueno, Buenas noches, profe. Chao, dale, buenas noches. suerte. Chau. Gracias, buenas noches. Vamos a detenerla.